¿Dónde está Camela? Es tu hijo, güey. Hijo de su puta madre. Hijo de toda su puta madre. ¿Dónde está mi hijo de toda su madre? No da fuerza, no, ahí está. Ya para allá viene la ambulancia. Ahí está, güey. Ahí viene ya la ambulancia. Buenas noches, estas son escenas inéditas del horror que no se habían dado a conocer. Lo que sucedió el domingo, la masacre en los campos de fútbol conocidos como Las Cabañas, en la comunidad de Loma de Flores en Salamanca, Guanajuato, minutos después de que un comando atacara a los asistentes. 11 personas quedaron muertas, así como lo vemos, 6 más resultaron lesionadas. Tranquilízate, carnal, tranquilízate, hombre. Sé fuerte, güey. Sé fuerte, cabrón. Sé fuerte, güey. Sé fuerte, güey. Está muerta mi hermanita. Mi hermano está muerto ahí. Mi hermano está muerto ahí. Con mi más sentido pésame, por supuesto, a los familiares de quienes murieron y mis deseos para que quienes están en el hospital recibiendo atención médica se recuperen. Ya fueron identificadas las 11 personas que fueron asesinadas. Los cuerpos fueron entregados a sus familiares, mientras que algunos de los sobrevivientes, como le decía, continúan en estado delicado. Carlos Mares es el entrenador del equipo de fútbol anfitrión de la comunidad donde ocurrió la masacre. Ese día su familia lo acompañó al partido. Su esposa estaba sentada a un costado de la cancha, de espaldas a la entrada del campo. Estábamos sentados y platicando ahí, sentados y pues ya de repente empezamos a escuchar balazos y pues lo único que hicimos mi familia y yo fue tirarnos al suelo porque yo traía una bebita que es mi nieta de 3 años. Entonces yo lo único que quería era cubrir a mi niña. Entre 8 y 10 minutos permaneció en el piso. El tiempo se sintió como una eternidad. Pues solamente pensaba en lo que se escuchaba, en las balas que parecía que pegaban en el suelo y botaba toda la tierra y así pues, pero yo decía pues los va a tocar en cualquier momento porque se escuchaban muy, o sea, uno sentía pues como que el vibrato de las balas en los pies por donde quiera. Su esposo estaba junto a ella en el piso. Mi esposo estaba a mis pies, tirado, herido, y ya nomás me decía, chaparra me dieron. Tuvo 2 impactos de bala, uno en la cadera y otro en la pierna izquierda. Sigue en terapia intensiva. Piden apoyo a las autoridades para solventar los gastos médicos que hasta hoy son de 400,000 pesos. Carlos continúa hospitalizado, pero hay 11 víctimas mortales a las que hoy empezaron a despedir. Uno de ellos fue Brian Gutiérrez, de 21 años, originario de San José Temascatío, quien se encontraba en las gradas al momento de los disparos. Nada más que sea justicia con todas estas personas que les pasó a esto. Nada más, no más que sea justicia. Su hijo no se merecía esto, señor. No, por desgracia, nadie de los que fallecieron se merecía eso, porque estaban viendo el fútbol. También sepultaron hoy a Martín Puya, de 30 años, quien era empleado de una empacadora de alimentos agrícolas en Irapuato. Muy deportista, muy deportista. Su hermano también lo conoció. Toda su familia era muy deportista, todos ellos. Su papá quería de ahí todo el deporte, se dedicaban al trabajo y de domingos al deporte. Mañana se cumple un mes del descarrilamiento del tren interoceánico que dejó 14 muertos y más de 100 heridos. Esta tarde, la fiscal general de la República describió los avances de la investigación. Las autoridades sostienen que
que esto lo provocó la negligencia del maquinista y no los durmientes viejos ni otros materiales que expertos señalaron como las causas. Ayúdenos, por favor. Desafortunadamente así quedamos. Se carriló este tren. Sentimos que el tren venía muy fuerte. No sabemos si se quedó sin freno. No sé. La velocidad autorizada era de 50 kilómetros por hora. Sin embargo, el tren viajaba a 65 kilómetros por hora de acuerdo con los registros de la Caja Negra. No solo al momento del accidente. De acuerdo con los peritajes de la Fiscalía General de la República, el tren que se descarriló el 28 de diciembre en Izanda, Oaxaca, excedió en repetidas ocasiones el límite de velocidad. El tren llegó a velocidades de 111 kilómetros por hora en zonas de recta donde la velocidad máxima permitida es de 70 kilómetros por hora. En tramos previos al lugar del siniestro, el tren redujo su velocidad, lo que nos permitió conocer que el sistema de frenado funcionaba adecuadamente. Luego de haber frenado, la velocidad del tren tuvo un incremento súbito debido a que el maquinista aceleró considerablemente hasta el lugar del siniestro. El ingreso del tren a las 6 curvas previas de la que sucedió el siniestro lo realizó a una velocidad de 52 kilómetros por hora durante la primera curva. Después inició un incremento de la velocidad hasta un máximo de 65 kilómetros por hora, velocidad con la cual ingresó y permaneció en la curva del siniestro. Con estos elementos, la fiscal Ernestina Godoy informó que ya se ejerció acción penal contra el conductor por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, este hombre, identificado como Felipe de Jesús N., fue detenido ayer en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Según los peritajes de la Fiscalía, no encontraron daños en la infraestructura de las vías del tren interoceánico, tampoco en el sistema de frenos ni en las locomotoras. Apuntan por completo a una negligencia del conductor. No se encontraron elementos con fallas que pudieran poner en riesgo la operación del tren. Esto significa que el funcionamiento del tren era el adecuado. Es lo que dicen las autoridades. Y ya detenido, como veíamos, el maquinista. Y ahora me voy a Hidalgo, porque como si estuviéramos ante una película de acción, de tráileres y policías, esto ocurrió en la mañana en un tramo importante de la autopista México-Pachuca, con dirección a la Ciudad de México. El ladrón de una pipa protagonizó una persecución sobre la autopista México-Pachuca en dirección a la Ciudad de México. De acuerdo con la Policía Municipal de Tizayuca, Hidalgo, a las 9 de la mañana con 15 minutos de hoy, recibieron el reporte de robo de una pipa en el rancho San Antonio. El operador fue amagado, bajado del vehículo y abandonado. El presunto delincuente tomó el volante y avanzó por la autopista. Una vez que se tuvo conocimiento, de manera inmediata se activa el protocolo de localización y búsqueda. También se activa el protocolo de videovigilancia y monitoreo. Alrededor de 15 patrullas municipales y estatales siguieron a la pipa e intentaron bloquear vialidades para evitar que el delincuente escapara. En una ocasión, una patrulla estatal se atravesó sobre la autopista, pero no fue suficiente para detener al delincuente. Burló el operativo por un costado. Fue en la desviación hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Tecámac donde las patrullas lograron cortarle el paso y detener al ladrón. En este punto fue donde policías municipales y estatales detuvieron al presunto delincuente que robó la pipa
Incluso se ven las huellas del vehículo cuando hicieron la maniobra para acorralarlo. El reporte fue recibido a las 9:15 de la mañana y posteriormente, que fue después de las 9:30 horas, se realizó la detención de este masculino. ¿Qué tal? Elementos de Tizayuca informaron a Imagen Noticias de la Noche que la pipa estaba vacía. El presunto delincuente fue detenido por el delito de robo a vehículo de carga y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. La de hoy, a mediodía se desató un enfrentamiento entre delincuentes y escoltas de un empresario en la colonia Jardines de Tepeyac, en Zapopan, otra vez en el estado de Jalisco. De acuerdo con los registros policíacos, el ataque se registró cuando el empresario y sus escoltas se estacionaban en su camioneta blindada frente a una tintorería y sus agresores llegaron disparando del lado derecho de la camioneta contra el copiloto. Pero el blindaje del vehículo permitió a los escoltas del empresario salir y repeler la agresión, hiriendo a 3 de los atacantes, quienes lograron escapar en una camioneta tipo pick-up. Sin embargo, en la balacera también resultaron heridos 2 escoltas, el propio empresario identificado como Marco Wilfrido, de 35 años. Los hechos se registraron en la colonia Jardines de Guadalupe, entre las avenidas Cloutier y Patria, en Zapopan. Y en la escena del crimen quedaron regados decenas de casquillos, la mayoría del lado en el que venía el empresario. A pesar de que los atacantes huyeron, no llegaron muy lejos. 2 de los presuntos sicarios fueron detenidos y trasladados a hospitales, y uno más habría llegado por su propio pie a la Cruz Verde en Zapopan. Uno de ellos murió por la gravedad de sus heridas. El móvil del ataque aún se desconoce. Y en Sinaloa, poco antes de las 7:30 de la mañana, se registró una balacera y persecución en el sector Aeropuerto, en Culiacán. ¿Qué pasó? Bueno, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, recibieron el reporte de la presencia de hombres armados en una camioneta blanca en el sector Bachihualato. Se activó un operativo al que se sumó el propio director de Seguridad Municipal, Alejandro Bravo, quien persiguió a los delincuentes por varias calles. Se dio un enfrentamiento y balearon su camioneta blindada, pero él resultó ileso. Durante la persecución, los delincuentes impactaron la camioneta de un padre con su hija, quienes presentaron heridas en cabeza y cara sin que pongan en riesgo su vida. Los 4 delincuentes fueron detenidos. Son jóvenes de entre 19 y 25 años de edad, quienes portaban armas largas y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. La polémica por esta fotografía que muestra supuestamente al atleta olímpico y narcotraficante Ryan Wedding afuera de la sede de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país, que estaba en Paseo de la Reforma. ¿Es o no un truco con inteligencia artificial? Este mensaje ha sido posteado por un representante. En el contexto de la fotografía, el Mr. Wedding llegó caminando a la embajada en México, en la Ciudad de México, por sus propios pies. En medio del debate sobre si el presunto narcotraficante Ryan Wedding se entregó o fue capturado por el FBI, una investigación del medio canadiense CBC News reveló que la fotografía del exatleta afuera de la Embajada de Estados Unidos en México fue generada por inteligencia artificial. Es desde este punto, afuera de la antigua Embajada de los Estados Unidos, que el exatleta canadiense Ryan Wedding se habría tomado la fotografía que serviría como prueba de su entrega voluntaria al gobierno estadounidense. CBC News asegura que contactaron a quien maneja la cuenta de Instagram Boss Ryan W, que compartió la fotografía de Wedding y que este no dio evidencia de tener conexión con el traficante.
En una comparativa entre la imagen del exatleta y una que Imagen Noticias de la Noche tomó en el mismo lugar, se encontraron varias diferencias. Estas oficinas dejaron de funcionar en noviembre, cuando toda la operación se mudó a la nueva sede en la alcaldía Miguel Hidalgo. En la imagen del rey de la cocaína, en el asfalto se ven las líneas de los espacios para estacionamiento, pero son muy distintas y de otro color que las que vimos hoy. Una diferencia más: la jardinera que se ve detrás de Wedding es continua, la que en realidad existe tiene separaciones de herrería. Detrás del exatleta se ven letreros de la embajada, mismos que no están en la entrada del inmueble. Las luminarias tampoco son iguales. Se ve una marquesina que no cubre todo el edificio y una fachada de cristal. Algo muy diferente se documentó hoy. La marquesina cubre todo el edificio y no existe la fachada de cristal. ¿Será que en menos de una semana hubo cambios en la fachada de la antigua sede de la embajada? ¿No ha habido ninguna remodelación? Para nada, Nadie ha venido. no. Así dejaron y así está, sí, sigue igual. No hay nada de Meta, creo que es de Facebook o de Instagram o algo así, ¿verdad?, que diga inteligencia artificial. Y aquí el propio embajador de Estados Unidos en México, en su publicación, dijo la entrega voluntaria de Ryan Wedding. ¿Usted qué opina? En Michoacán, la Fiscalía del Estado dio a conocer que los 3 integrantes de una familia de intérpretes de lengua de señas habrían sido asesinados por un adeudo económico entre familiares. Aquí le conté que los cuerpos de Anayeli, su esposo Víctor y Megan, la hija de ambos, fueron hallados cerca de la comunidad de Ucareo. Las autoridades confirmaron que el hombre de 47 años detenido el fin de semana en el estado de Morelos, identificado como Alfredo, es primo hermano de una de las víctimas y que dejó evidencias en la casa de la familia que lo involucrarían en este multihomicidio junto a otros cómplices. En noviembre del año pasado le presenté esta historia, la de Eric Omar, 21 años, que fue golpeado brutalmente por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Eric murió, pero su familia sigue exigiendo justicia. Mire lo que ha pasado desde entonces. Casi 3 meses sin tener justicia clara porque no hay sentencia. 84 días de lágrimas, rabia e incertidumbre. El 4 de noviembre de 2025, Eric Omar salió a pasear con Cabo, su amigo incondicional. Esa noche fue sometido y golpeado brutalmente por 6 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Plaza de la Soledad de la Alcaldía Venustiano Carranza. Y ahorita le están diciendo que ahorita lo van a volver a bajar para que le den una buena calentada otra vez, para que lo vuelvan a desmayar. Vean a estos hijos de la chingada. Esta mañana, sus familiares bloquearon un tramo de avenida Circunvalación con mantas y casas de campaña. Su tía Itzel dice que están cansados de esperar respuestas. No hemos sabido el por qué lo detuvieron, el por qué lo golpearon tan feo. De los 6 elementos detenidos que están en prisión preventiva, 3 fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado. Los otros 3 eran señalados de encubrimiento, hasta que el 18 de diciembre del año pasado, un juez reclasificó el delito ejercicio abusivo de funciones, con lo que la familia está inconforme. Hasta ahorita pues no nos han dicho nada. Nosotros nos enteramos de que reclasificaron el caso por redes sociales. También señalan que no son notificados de las audiencias y que la abogada que les otorgó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no les da resultados. Durante la protesta se acercó personal de la Secretaría de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Según familiares del joven de 21 años, les prometieron atención personalizada y que cambiarían a su defensa legal. Ha sido horrible, terrible, no se lo desea a nadie. De la noche a la mañana te lo quitan tan injustamente porque lo mataron, lo asesinaron a golpes. Ahora, sus amigos y seres queridos se aferran a mantener el negocio de postres que Eric tenía con su esposa.
¿Qué integrante de la familia sigue? Porque pues ya confiar en ellos pues ya no se puede, porque ellos están para cuidarnos, no para matarnos. Ayer le informé que según reportes, México dejaría de enviar combustibles a Cuba y la cantidad millonaria que mandó el año pasado a la isla pues iría en descenso. Hoy la presidenta dijo que solo corresponde a nuestro país decidir sobre estos envíos. No aclaró sobre si efectivamente se tomó la decisión de ya no enviar petróleo a la isla caribeña. La decisión de cuándo se envía, cómo se envía, pues es una decisión soberana y está en términos de lo que defina Pemex en función de los contratos o ya en todo caso del gobierno de una decisión humanitaria de emplear en determinadas circunstancias. Entonces desmiente este tema de que se suspendió, está por suspenderse el envío de petróleo. Es una decisión soberana y se toma en el momento en que sea necesario. Se toma en el momento en que sea necesario, dice la presidenta. Bueno, pues después del secuestro, de cómo Donald Trump sacó a Nicolás Maduro de Caracas, hoy el presidente de los Estados Unidos dijo que Cuba no recibirá más petróleo y hoy también sentenció así al gobierno de esa isla. Well, we're going to see what happens with Cuba. I don't know anybody interested in Cuba in this room. Not too many people. This is not a Cuba room, but that's all right. There are plenty of them around, especially in Miami. And Cuba will be failing pretty soon. Cuba is really a nation that's very close to failing. You know, they got their money from Venezuela. They got the oil from Venezuela. They're not getting that anymore. Y parece que esta semana estamos ante un Donald Trump distinto respecto al de la semana pasada, particularmente con el uso de sus elementos policíacos, el uso de ICE contra migrantes. Y no solamente contra migrantes, sino contra estadounidenses, ciudadanos a quienes el propio ICE ha asesinado. Sigue sintiendo la presión después de que sus agentes mataran al enfermero Alex Pretty en Minneapolis, en Minnesota. El segundo ciudadano estadounidense después de Renee Good, que matan en menos de un mes. Hoy Trump dijo que busca rebajar la tensión en el estado. Doing a big investigation. I want to see the investigation. I'm going to be watching over it. I want a very honorable and honest investigation. I have to see it myself. You can't have guns. You can't walk in with guns. You just can't. And you can't, listen, you can't walk in with guns. You can't do that. But it's just a very unfortunate incident. Varias cosas interesantes. En primer lugar, ya no los califica como terroristas a priori, así, de pronto, a estos dos símbolos ya de la resistencia en Minnesota. Y la segunda, dice el presidente de los Estados Unidos de América, que además tuvo el respaldo de los productores de armas, no pueden andar por ahí con armas, cosa que le mereció críticas por parte de esos financiadores, productores de armas que defienden el negocio de la violencia a través, entre otras cosas, de pistolas. Su modo de rebajar la presión es, como lo informé anoche, enviando a su zar fronterizo, Tom Homan, para que esté a cargo de las operaciones de la Agencia de Migración en Minnesota. Homan se reunió, por ejemplo, con el gobernador del estado, Tim Walz. De acuerdo con el gobierno de Minnesota, van a trabajar para reducir la presencia de fuerzas federales sobre el terreno e investigaciones imparciales sobre los asesinatos de Pretty y de Good. Los demócratas en la Cámara de Representantes no están con los brazos cruzados. Al contrario, están impulsando un juicio político contra la secretaria de Seguridad, Kristi Noem. Más de 150 congresistas demócratas se han sumado. Hasta ahora ningún republicano. Difícilmente va a pasar un impeachment contra ella, contra esta secretaria a la que le piden renuncia, contra este gobierno de Donald Trump al que le exigen que despidan ya a Noem de su cargo. Necesitan 218 votos y los demócratas apenas cuentan con 213. David. Quizá hubo banqueros que no se imaginaban que iba a estar tan buena la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. Quizá.
pensaban que iba a haber muchísimos rollos. Sin embargo, la presidenta se reunió con el comité directivo de la Asociación de Bancos de México, más otros 13 banqueros que todos tenían algo que decir. Por su parte estaba la Secretaría de Hacienda, estaban todas las autoridades financieras e invitó a la gobernadora del Banco de México. Allá también estaba el director de Nacional Financiera y se pusieron a hablar de un tema que para usted y para mí es fundamental. ¿Cómo la banca le hace para que haya más crédito, para que haya más crecimiento? Estaba la Agencia de Transformación Digital que dijo, oigan, ¿por qué no ustedes que ya andan en el tema de la tecnología nos aliamos más y hacemos que la banca llegue a más personas? Los banqueros dijeron, muy bien, hay que hacer algunas modificaciones en las cuentas, esas que les dicen N2 y N3, que son las básicas. Otro de los grandes temas fue cómo le hacemos para que el dinero llegue efectivamente a las micro y pequeñas empresas. Los banqueros siempre dispuestos a prestar y con la ayuda de Nacional Financiera, que va a anunciar un programa muy pronto, también lo va a hacer. Y al final hablaron de infraestructura. Va a venir un programa que anunciará la presidenta en los próximos días de infraestructura. Créame, una gran reunión. Y échame la cámara. Nacho, ve la hora que es. Y el director de Petróleos Mexicanos todavía no le hace caso a la presidenta Claudia Sheinbaum, que le dijo que explicara cómo estaba el tema de los hidrocarburos a Cuba. Tal vez lo haga mañana en la conferencia, David. Vamos a estar pendientes. Gracias. Esta mañana ocurrió un fuerte choque en la alcaldía de Iztapalapa, en el cruce de eje 6 Sur y Las Torres. El conductor de esta nodriza se pasó el semáforo, para variar, y chocó contra estas dos camionetas. ¿Qué pasó? ¿Se detuvo para ver cómo ayudar a los heridos que provocó? No, hombre. Así como usted lo está viendo, se fue. Este conductor del tráiler, que transportaba al menos 6 vehículos, intentó darse a la fuga, pero fue detenido unos metros más adelante. Solo una persona se lesionó y afortunadamente no fue de gravedad. El reloj del apocalipsis, ese que mide simbólicamente el inminente fin del mundo, el inminente fin de este planeta, se acercó hace unas horas más que nunca a la catástrofe final. Los miembros del Boletín de los Científicos Atómicos movieron las manecillas a 85 segundos antes de la medianoche, 4 segundos menos que hace un año. Y las razones: el presidente Donald Trump y su nuevo orden mundial, los conflictos en Gaza y Ucrania, además del cambio climático, entre otras cosas. 85 segundos antes de la medianoche. Más noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la adquisición de 816 equipos médicos de alta tecnología que serán repartidos entre todas las instituciones de salud del gobierno. Lucero Ibarra Rojas fue presentada ante el Consejo Directivo del Centro de Investigación y Docencia Económicas como nueva directora de la institución. Jorge Romero, presidente nacional del PAN, reconoció al PT y al Verde Ecologista por asumir una posición de dignidad en el debate de la reforma electoral, y el coordinador de diputados de Morena, Ricardo Monreal, llamó a buscar la conciliación con el PT en Oaxaca. Con la llegada de más de 5.5 millones de visitantes al país con motivo del Mundial de Fútbol, deberá abrirse el mercado de autotransporte de pasajeros en autobús para tener más opciones para los viajeros. Que la nueva autoridad de competencia actúe con criterios puramente técnicos. Eduardo Pérez Mota, expresidente de la extinta Comisión Federal de Competencia, reconoció que, desde hace mucho tiempo, los mercados como el de autotransporte de pasajeros son importantes y es necesario mantener una verificación constante. Son mercados importantes y en estos mercados, en varios de ellos ya se han tomado decisiones relevantes. La última y me voy. Reconoce
No es nadie de las personas con las que solemos cotorrear, ¿verdad? Todos los días. Es más bien un visitante bastante inesperado que amaneció hoy en la playa Los Ayala, en Nayarit. Personal de seguridad y protección ciudadana estatal informó sobre el avistamiento de este elefante marino. Ve esta belleza, que se encontraba recostado así en la orillita del mar, escuchando las olas, dejándose admirar. Las autoridades pidieron a la ciudadanía no acercarse a la fauna marina y reportar cualquier caso de este tipo. Ahí está, este elefante marino bellísimo en las costas nayaritas. Muchas gracias por elegirnos. Nos vemos mañana.